Estamos acabando ya la segunda serie de sermones que hemos estado hablando, y esta es la serie de sermones que les recuento, que nos ayuda a hacer un repaso de los sermones que se han predicado tiempo atrás. Y justamente este está hablando acerca del libro de los jueces. Y ha habido una temporada en que hemos hablado del libro de los jueces y del impacto que tiene en la vida del creyente. Y podemos decir que el libro de jueces se inicia con la continuación de la conquista de la tierra prometida. Y además sabemos que el libro de jueces conecta con Josué y con Ruth. Y muestra cómo Israel desobedece, y le lleva esto a consecuencias a Israel. Y también pero experimenta la gracia de Dios cuando se arrepiente. Y el asunto es que si nosotros le hemos fallado a Dios varias veces, este es el libro para nosotros. Se puede ver cuando un pueblo clama en su sufrimiento a Dios, puede experimentar la gracia de Dios. Si nosotros le hemos fallado a Dios varias veces en nuestra vida, este es el libro que tenemos que leer, porque siempre que nos volvemos a Dios, podemos experimentar la gracia de Dios. Y el tema de hoy que vamos a hablar lleva por título Autoridad y Dirección. Está en Jueces capítulo 18, del versículo 1 al 31. Es un capítulo largo, pero valía la pena enfocarlo como un solo tema. Se puede separar, pero tendríamos que separar en varios sermones, pero ha sido preferible presentarlo como un solo tema. Y en estos días, hermanos, no sé si ustedes han notado en la prensa, pero hay una tendencia a nivel nacional de rebelarse contra la autoridad. Pareciera que hay algo en todo el ambiente, especialmente con personas que se rebelan contra la autoridad de la policía y andan siempre cuestionando la autoridad. Y tal vez este pasaje nos va a hacer ver cómo Dios ve el asunto de la autoridad, no solamente en la vida espiritual de las personas, sino también en la nación. O sea, qué importante es entender el asunto de la autoridad. Y por eso no voy a leer todos los 31 versículos, pero voy a ir leyendo parte por parte para que podamos ir viendo lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre bueno, te pedimos que tú nos bendigas y nos hables a través de este capítulo 18 de Jueces, del versículo 1 al 31. Señor, háblanos, Señor, lo que tú nos quieres decir de la autoridad y de la dirección que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que dice el versículo 1. En aquellos días, dice, no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí dónde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos también valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Hermanos, esta porción de la escritura del versículo 1 hasta el versículo 6 nos está mostrando la necesidad de autoridad. Y podemos decir también que los creyentes necesitan vivir bajo una autoridad establecida, con una ocupación y además con la dirección de Dios. Cuando leemos este pasaje vemos que Israel no tenía rey y los hijos de Dan no tenían tierra. Estaban buscando dónde asentarse en la tierra prometida y envían unos espías. Y estos consultan además sobre su viaje a un levita que encuentran allá en la casa de Micaía. Se puede ver en este pasaje que Israel no tiene autoridades y la tribu de Dan tampoco tenía territorios. Entonces así que necesitan explorar la tierra y acuden por dirección además a un levita
que actúa fuera de la ley. Los levitas estaban hechos para cumplir la ley ceremonial de Moisés en el pueblo de Israel, pero se puede ver que acá en este pasaje que Micaía había tomado a este levita y estaba a su servicio haciendo un ministerio que no le correspondía hacer en un lugar que no debía hacer. Y así que cuando la tribu de Dan va a la casa de Micaía, ellos van a buscar, se encuentran con Micaía, y entonces ven que este levita estaba sirviendo, entre comillas, allá en la casa de Micaía. Y aquí se puede ver que el pueblo de Israel estaba sin autoridades. No había autoridad en Israel. Y esto nos muestra la necesidad que existía de autoridad en el pueblo de Israel. Y eso es lo primero que dice este pasaje que estamos leyendo. En aquellos días no había rey en Israel. Está hablando de la ausencia de autoridad. Hermanos, cuando hay ausencia de autoridad, las personas tienden a hacer lo que piensan que tienen que hacer, porque no hay autoridad que pueda hacer respetar lo que está establecido. En este caso, la ley de Moisés. La ley de Moisés Dios había establecido para el pueblo de Israel, para que por ella vivan, y si obedecían tenían bendición en la tierra. Si desobedecían no iban a tener bendición en la tierra, es más, iban a ser llevados esclavos a naciones a las cuales hablan una lengua diferente. Está mostrando aquí que la necesidad de autoridad es importante, y además esta autoridad establecida iba a regular dentro del pueblo de Israel. Y en ese tiempo era el tiempo de los jueces. Y aparecía un juez, de vez en cuando el Señor levantaba, porque el pueblo desobedecía, y un juez venía, le enseñaba la palabra de Dios, el pueblo se arrepentía, otra vez obedecía a Dios, y otra vez pasaba un tiempo y desobedecían. Pero en esta época específica no había autoridad. Además, los de Dan estaban pasando un momento difícil, estaban desocupados, necesitaban territorio, necesitaban dónde producir para vivir, y además necesitaban de la dirección de Dios. Cuán necesario, hermanos, es la autoridad establecida para que haya orden en el lugar donde se vive. Cuán necesario es tener una ocupación y además la dirección de Dios. Estas son cosas necesarias en la vida del creyente. Entonces podemos decir que Israel no tenía rey. Los hijos de Dan no tenían tierra y por tanto envían estos espías. Y además le consultan a este levita si les va a ir bien o no les va a ir bien, que él quiere que prediga. Israel no tiene autoridades y la tribu de Dan tampoco tenía territorios. Y envían a explorar la tierra y acuden por dirección a un levita que actúa fuera de la ley. Hermanos, la autoridad establecida, la ocupación y la dirección de Dios son necesarias en la vida del creyente. La palabra de Dios apoya a la autoridad. La palabra de Dios apoya el respeto por la autoridad. La palabra de Dios enseña que los creyentes deben respetar la autoridad establecida. Porque cuando no hay autoridad, cada uno empieza a hacer como cree que debe hacer. Y empieza a llegar a conclusiones a las que nos debe llegar. O sea que la autoridad es necesitada. Los creyentes necesitan vivir bajo una autoridad establecida, con una ocupación y además con la dirección de Dios. Cuando un creyente no vive bajo autoridad, va a buscar dirección en cosas que le van a llevar lejos de Dios. Veamos lo que dice el versículo 7 al 13. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que necesitaba, que habitaba en ella, seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos de Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado en una tierra muy espaciosa, pues Dios ha entregado en nuestras manos
lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí a Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Aquí podemos ver que la vulnerabilidad está expuesta. La ausencia de autoridad y la falta de previsión le hace débil a la persona, en este caso al creyente. Está expuesta a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde ellos van a ver los espías, había ausencia de autoridad. Y cuando hay ausencia de autoridad y además falta de previsión, resulta ser en debilidad. Hermanos, cuando se apoya la falta de autoridad en una nación se vuelve débil, porque nadie quiere respetar la autoridad. Todos creen que tienen la razón de la forma que las cosas deben hacerse en ese lugar. Y ahí es el lugar que van a ver los espías. Estaban viviendo confiados, eran ociosos, no tenían ocupación y estaban viviendo en una falta de autoridad sin prever lo que les pueda pasar, y ahí es que son atacados por la tribu de Dan. Los espías van a Lais, que es esa ciudad, una ciudad cananea, y reportan además de un pueblo seguro, ocioso y confiado, dice la Escritura. Y van desde Sora y Estaol, otros lugares, y acampan en Kiriat Jearim, pasan al monte Efraín hasta la casa de Micaía. Pero ya les habían visto que son vulnerables porque no había autoridad. Hermanos, no solamente la autoridad es necesaria en el pueblo de Israel, como se ve en la primera parte que hemos hablado. La autoridad también es necesaria aún en las naciones cananeas. Y esta nación cananea era vulnerable porque justamente estaba viviendo sin autoridad, estaban distraídos, y dice aquí literalmente que estaban ociosos y confiados. Y esto es lo que sucede el día de hoy también. Todas las naciones necesitan vivir bajo autoridad. Dios ha establecido, y el apóstol Pablo los remarca en Romanos capítulo 13, que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, respetar la autoridad. Ahora, las autoridades no son perfectas, pero Dios usa la autoridad para restringir el pecado en el mundo. Lea usted Romanos capítulo 13 y dice que la autoridad está establecida para premiar al bueno y para castigar al malo. Eso es lo que idealmente es la autoridad. Aunque a veces las naciones aprueban leyes que son en contra de la palabra de Dios, pero aún así todavía Dios usa la autoridad establecida para poder restringir el pecado. Pero en este caso estaba expuesta su vulnerabilidad de esta nación porque justamente no tenían autoridades y estaban ociosos y confiados. Y los de Dan van allá para atacarlos. Lais era un pueblo sin autoridades, poseía un buen territorio y estaban aislados, vivían confiados, por lo que fueron asediados por los hombres armados de la familia de Dan. Vivir en ausencia de autoridad, sin percibir la necesidad de defensa, produce vulnerabilidad. Vivir en ausencia de autoridad, sin percibir la necesidad, produce vulnerabilidad. Hermanos, los creyentes estamos llamados a respetar la autoridad, a apoyar a aquellos que respetan la autoridad. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor no nos enseña que los creyentes debemos ser rebeldes. La rebeldía no es una cosa que enseña la palabra de Dios como virtud cristiana. Más bien es como desobediencia a lo que Dios establece en su palabra. Así que los espías van a Lais, reportan de un pueblo seguro, ocioso, confiado, y van desde Sora y a Estaol y acampan en Kiriat Jearim, pasan al monte de Efraín hasta la casa de Micaía. Este Lais era un pueblo sin autoridades, poseía un buen territorio, pero estaban aislados, vivían confiados, por lo que fueron asediados por los hombres armados de la familia de Dan. Vivir en ausencia de autoridad, sin percibir la necesidad, produce vulnerabilidad. La vulnerabilidad expuesta, o sea, la ausencia de autoridad y la falta de previsión, le hace débil a la persona y al creyente.
Le hago pensar, hermano, cómo vive en su casa. ¿Hace falta la autoridad del papá, de la mamá? ¿Vive usted sin autoridad? Hermanos, son cosas que nos hacen pensar, y la palabra de Dios nos habla que el varón será cabeza de la mujer. El hombre es el líder del hogar. El hombre es el que toma la dirección del hogar, y además, por el amor que tiene a su mujer se sujeta al varón y los hijos obedecen a los padres. Dios ha establecido un sistema de autoridad también dentro de la familia. Pero cuando no hay esta estructura de autoridad dentro de la familia, nuestras familias también son vulnerables. No solamente un pueblo como Lais, a los cuales la familia de Dan encuentran ociosos y sin autoridad son vulnerables, sino aquellas familias, aquellas personas que quieren vivir sin sujetarse a la autoridad, se hacen vulnerables a sí mismas también. Qué increíble la palabra del Señor, cómo nos revela la palabra del Señor, cómo nos habla la palabra del Señor, cómo los creyentes tenemos que vivir. Veamos el versículo 14 al 19, dice: entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esas casas hay efod y terafines, una imagen de talla, una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. También estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod y los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos les respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas un sacerdote en la casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines, la imagen, y se fue en medio del pueblo. Hermanos, podemos decir por estos versículos que esto está hablando de la confusión reinante. Cuando hay necesidad de autoridad, cuando se expone la vulnerabilidad por la falta de autoridad, ocurre que hay una confusión reinante en el lugar. La confusión espiritual lleva a una vida con un sentido de seguridad falso. Cuando leemos este pasaje del 14 hasta el 19, vemos que la confusión espiritual le ha llevado a este pueblo, a este levita que vivía en la casa de Micaía, a una vida con sentido de seguridad falso. Hermanos, los espías reportan de la existencia de efod y terafines. Este efod era una especie de vestido que usaban para las ceremonias, para ejecutar la ley de Moisés. Y los terafines eran como ídolos e imágenes que tenían. Entonces, cuando los hombres de la tribu de Dan van allá, les dicen los espías que habían efod, que había terafines. En otras palabras, les dicen que habían ídolos y habían los trajes ceremoniales para ejecutar las ceremonias de la ley de Moisés. Y entonces van por esto, porque esto era de oro y era precioso. Pero había una confusión espiritual. Venían de un trasfondo religioso, aquellos que estaban yendo allá. Se encuentran con alguien que se supone que era del ministerio y del servicio de la tribu de Leví, pero estaban confundidos en la práctica de su fe. Estaban confundidos en lo que ellos creían. No sabían realmente lo que estaban haciendo. Y dice, toman las imágenes, los hombres de Dan las toman esas imágenes, y además al levita que estaba a cargo. Los hombres de Dan están confundidos espiritualmente porque andan tras de dioses falsos y un ministerio falso. Y esto es lo que nos hace reflexionar acá, que fíjese,
que la confusión reinante, la confusión espiritual, lleva a una vida con un sentido de seguridad falso. En otras palabras, tal parece que nos creemos nuestras propias mentiras, y nuestras propias mentiras nos van a dar un sentido de seguridad, pero mentiroso también, falso. Cuando estás tras de un Dios falso, ese sentido de seguridad que tienes es también un sentido de seguridad falso. Y eso es lo que está pasando aquí. Dan era una tribu de los hijos de Israel, pero como están confundidos espiritualmente, creen que están haciendo lo correcto, agarrando esa ropa, agarrando esos idolitos y llevándose a un levita que hace un culto confundido. Ellos también están confundidos, todos están confundidos allá y creen que están seguros, creen que están haciendo bien. Sin embargo, están sirviendo a imágenes falsas, por tanto su sentido de seguridad es falso también. El día de hoy pasa lo mismo. ¿Cuántos tienen un sentido de seguridad falso porque depositan sus confianzas en algo falso? No puede darles un sentido de seguridad verdadero aquello en lo que depositan, cuando aquello en lo que depositan es falso. Los hombres de Dan están confundidos espiritualmente porque andan tras de dioses falsos y por tanto su ministerio es falso también. Seguir a dioses falsos produce un ministerio falso. ¿A qué Dios sirves tú? ¿Sirves al Dios vivo y verdadero o a un Dios que tú mismo has inventado como un terafín? Porque cuando se sigue a un Dios falso, el servicio que le hace a ese Dios falso es también un ministerio falso. Y estos hombres venían de un trasfondo religioso de Israel. Sin embargo, estamos confundidos, estaban confundidos. Los espías reportan de la existencia de efod, terafines, dos imágenes. Los hombres de Dan las toman y también al levita que está a cargo. Los hombres de Dan están confundidos espiritualmente porque andan tras de dioses falsos y un ministerio falso. Seguir a dioses falsos produce un ministerio falso. Existe una confusión reinante entonces, no solamente en Dan, sino en la casa de Micaía. La confusión espiritual lleva a una vida con un sentido de seguridad falso. ¿Estás basando tu seguridad en base a tu confusión espiritual? ¿No estás claro en tu creencia? Si no estás claro en tu creencia, todas tus esperanzas son falsas, porque tu creencia no es verdadera. Por tanto, debes venir al Dios vivo y verdadero, al Señor Jesucristo, entregarle tu vida, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo una verdad, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 21 dice: y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los hijos de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. A esto yo le llamo el reclamo equivocado. La falta de dirección de la palabra de Dios resulta acá en un reclamo equivocado. Estaban en una total confusión, porque los hombres de Dan toman los terafines, los dioses falsos de Micaía, y este se siente ofendido porque se llevan sus dioses falsos, se lo llevan y dice: ¿por qué te estás llevando? Y los vecinos van y le dice, y por no correr el riesgo de ser atacados ellos, los vecinos de Micaía, dan voces a los hijos de Dan
y les dicen para darle a conocer lo que Micaía está haciendo. Entonces Micaía dice: ¿por qué ustedes me dicen qué estoy haciendo? Si se han llevado mis dioses. Él se siente ofendido porque le han quitado sus dioses. Pero si lo vemos desde el punto de vista legal, es cierto, sus dioses eran propiedad privada y nadie tiene derecho de llevarse la propiedad privada sin el permiso del otro. Obviamente, desde el punto de vista legal está bien, pero desde el punto de vista espiritual no está bien, porque se supone que Micaía es un hijo de Israel y su Dios es Jehová de los ejércitos. A Él es al que tiene que servir. Así que su reclamo está equivocado, porque se siente ofendido porque le han quitado sus ídolos. Espiritualmente él debía sentirse feliz porque al fin me he deshecho de estos ídolos. Sin embargo, él se siente ofendido. Pero hermanos, la falta de dirección de la palabra de Dios resulta hacernos hacer reclamos equivocados. ¿No le ha pasado eso alguna vez? A veces hacemos reclamos equivocados a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos dirección de la palabra de Dios, porque no basamos nuestras vidas en la palabra de Dios. Y le hacemos reclamos equivocados a Dios como si nosotros tuviésemos la razón por la verdad, por sobre la verdad que es Él. Y a veces le culpamos a Dios, le decimos: ¿por qué has hecho esto, Dios? ¿Por qué has hecho esto? Ya no creo más en ti. ¿Por qué me has hecho suceder esto, Dios? Y le hacemos reclamos equivocados sin entender plenamente la Escritura. Y estas personas estaban confundidas. Estaban confundidas porque tenían necesidad de autoridad. Y su vulnerabilidad estaba expuesta porque en Lais no vivían tampoco bajo autoridad. Y aquí podemos ver también cómo existía una confusión reinante en el pueblo de Israel, porque sencillamente llevaban una vida con un falso sentido de seguridad. Y ahora vemos cómo hace Micaía un reclamo equivocado. Hermanos, los hombres de las casas cercanas a Micaía dieron voces a los hijos de Dan y a Micaía, y vio que eran más fuertes, y regresó a su casa. Los hijos de Dan están con sus familias, y los que vivían alrededor de Micaía les notifican de su actitud para evitarse las represalias, y permiten que Micaía sea despojado de sus dioses. Creyente que no vive bajo la autoridad de la palabra de Dios, vive bajo falsas premisas, hermanos. Si tú no vives bajo la autoridad de la palabra de Dios, vives sobre falsas premisas. Por ejemplo, yo escucho decir a veces: la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. Con esa falsa premisa, los varones se dan permiso para irse de la casa, hacer lo que quieren y volver a la casa, y la mujer no tiene que reclamar nada. Algunos tienen esta falsa premisa: el viernes es de soltero. Ese día no soy casado, ese día soy soltero, así que no me vas a reclamar. Al día siguiente vuelvo, otra vez soy casado. Hermanos, creyente que no vive bajo la autoridad de la palabra de Dios, hermano, vive bajo falsas premisas. Y por tanto podemos decir, le hacemos reclamos equivocados porque la falta de dirección de la palabra de Dios a nosotros nos hace hacer reclamos equivocados. Después decimos: pero ¿y por qué mi mujer se ha enojado? Pero te ha salido el viernes, hermano. ¿Pero y por qué tiene que enojarse si todos salen el viernes? Hacemos un reclamo equivocado, porque vivimos nuestra vida sobre premisas equivocadas, sobre asumidos equivocados. Vivimos nuestra vida. Cristiano, persona que no vive, no fundamenta su vida en la palabra de Dios, vive sobre premisas equivocadas. Y luego hace reclamos equivocados y cree que puede resolver porque cree que tiene la razón. Hermanos, los hombres de las casas cercanas a Micaía dieron voces a los hijos de Dan y a Micaía, y Micaía vio que eran más fuertes y regresó a su casa. Los hijos de Dan estaban con sus familias, y los que vivían alrededor de Micaía les notificaban de su actitud, para que evitase represalias, y le
permiten ser despojados. Creyente que no vive bajo autoridad de la palabra de Dios, vive bajo falsas premisas. Y esto nos muestra el estado de un reclamo equivocado. La falta de dirección de la palabra de Dios resulta en un reclamo equivocado. ¿Cuántos reclamos equivocados hacemos, hermanos? No solamente en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la nación, en la sociedad donde vivimos, con nuestra familia extendida, en la calle. Cuando vivimos sobre premisas equivocadas, hacemos reclamos equivocados. Versículos 27 al 31, dice así: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntando con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, e hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bereop. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hermanos, podemos decir que encontraron el resultado que sus acciones merecían. Podemos decir que vivir pretendiendo conocer de Dios sin conocerle puede alejarnos más de Él. Es lo que ha pasado con ellos. Aquí ellos, los hijos de Dan, conquistaron a Lais, los hirieron a filo de espada, quemaron su ciudad, luego la reedificaron y la llamaron Dan, y además de eso lo que hicieron es levantar esa imagen de talla que se habían robado de Micaía, y que esa imagen de talla estaba ahí hasta el tiempo, dice ahí, estuvieron levantadas de esa imagen de talla mucho tiempo, hasta que la casa de Dios estuvo en Silo. Todo ese tiempo estuvo ahí esa imagen de talla. Encontraron el resultado equivocado. Los hijos de Dan destruyen a Lais y matan a su gente, pues estaban indefensos. Después de edificarla, le cambian de nombre y establecen un sacerdocio falso a un Dios falso. Eso es lo que hacen. Conquistan la ciudad, la destruyen, la queman, ponen otro nombre a la ciudad, construyen la ciudad y ponen ahí un Dios falso. Y por tanto también establecen un sacerdocio falso. Los mismos descendientes de Moisés son puestos para servir a ese Dios falso. Y por tanto su ministerio es falso. Ignorar de Dios en la vida puede conducirnos a un servicio falso de un Dios falso. Si tú ignoras a Dios, de Dios en tu vida, si tú decides no vivir con Dios en tu vida, esto te puede conducir a un servicio falso, porque el Dios que tú tienes obviamente es falso. Los hijos de Dan conquistaron a Lais, los hirieron a filo de espada, quemaron la ciudad, luego la edificaron y la llamaron Dan y levantaron para sí una imagen de talla. Los hijos de Dan destruyen Lais, matan a su gente, pues estaban indefensos. Después de reedificarla, le cambian de nombre a Dan y establecen un sacerdocio que es falso a un Dios falso. Ignorar a Dios en la vida suele conducir, hermanos, a un servicio falso, porque es a un Dios falso. Cuando usted ignora a Dios, hay otra cosa que ocupa el lugar de Dios en su vida. Por tanto, el servicio que usted hace a ese Dios falso es un ministerio falso también. Por tanto, usted vive en una falsedad, no vive en la verdad de la palabra del Señor. Así que estas personas encontraron el resultado que merecen sus acciones, porque vivir pretendiendo conocer de Dios sin conocerle puede alejarnos más de Él. ¿Pretendes conocerle a Dios sin conocerlo?
Tal vez este es el momento que debes entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Tal vez este es el momento que debes decidir entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Israel no tenía rey, los hijos de Dan no tenían tierra, envían espías y consultan sobre su viaje a un levita cerca de la casa de Micaía. Los espías van a Lais y reportan de un pueblo seguro, ocioso y confiado, y van desde Sora a Estaol y acampan en Kiriat Jeraim, pasan por el monte de Efraín hasta la casa de Micaía. Los espías reportan de la existencia de efod, de terafines, 2 imágenes, los hombres de Dan las toman y también al levita que estaba a cargo. Los hombres de las casas cercanas a Micaía dieron voces a los hijos de Dan y Micaía vio que eran más fuertes que él y regresó a casa. Los hijos de Dan conquistan Lais, los hirieron a espada y quemaron su ciudad, luego reedificaron y la llamaron Dan y levantaron para sí una imagen de talla. Es lo que dice el texto. Israel, hermanos, no tenía autoridades. La tribu de Dan no tenía territorios. Envían a explorar la tierra y acuden por dirección a un levita que actúa fuera de la ley. Lais era un pueblo sin autoridades, poseían un buen territorio y estaban aislados. Vivían confiados por lo que fueron asediados por los hombres armados de Dan. Los hombres de Dan estaban confundidos espiritualmente porque andan tras de dioses falsos y un ministerio falso. Los hijos de Dan están con sus familias y los que vivían alrededor de Micaía les notificaron de su actitud para evitarse las represalias y permitieron que éste sea despojado. Los hijos de Dan destruyen Lais y matan su gente, pues estaban indefensos. Después de edificarla, le cambian de nombre a Dan. Establecen un sacerdocio falso a un Dios falso. Hermanos, la autoridad establecida y ocupación y dirección de Dios son necesarias en la vida del creyente. El creyente debe respetar la autoridad establecida. Vivir en ausencia de autoridad sin percibir la necesidad, su necesidad produce vulnerabilidad. Sociedades que fomentan la falta de respeto a la autoridad se exponen a la vulnerabilidad. Somos vulnerables por dentro y por fuera. Seguir a dioses falsos produce un ministerio falso. Creyente que no vive bajo la autoridad de la palabra de Dios, vive bajo falsas premisas. Ignorar a Dios en la vida puede conducir a un servicio falso de un Dios falso. Hermanos, está claro que este pasaje nos muestra que hay necesidad de autoridad. Los creyentes necesitan vivir bajo una autoridad establecida con una ocupación y dirección de Dios. Nos muestra también este pasaje que la vulnerabilidad está expuesta. La ausencia de autoridad y falta de previsión le hace débil a la persona y al creyente. Nos muestra también este pasaje la confusión reinante. La confusión espiritual lleva a una vida con un sentido de seguridad falso. El reclamo equivocado se puede ver también en este pasaje. La falta de dirección de la palabra de Dios resulta en reclamos equivocados. Y finalmente los resultados que se encuentran por esa actitud, vivir pretendiendo conocer de Dios sin conocerle, puede alejarnos más de Él. Por eso este tema se titula Autoridad y Dirección. Y este es un desafío para nuestras vidas. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Estamos viviendo bajo la autoridad de Dios? ¿Estamos viviendo en el respeto de la autoridad establecida? ¿Hay autoridad establecida dentro de nuestras propias familias? ¿Estamos viviendo nosotros nuestras vidas con premisas verdaderas de la palabra de Dios o estamos viviendo nuestras vidas con premisas falsas de la palabra de Dios, haciendo reclamos falsos que no corresponden, que nunca van a dar resultados positivos? Pero este es el desafío que tenemos el día de hoy, que nos volquemos, que vengamos a Dios y aceptemos su autoridad, autoridad de autoridades. Y dice la palabra que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El día de hoy estamos llamados nosotros para rendirnos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué es lo que usted va a hacer el día de hoy? ¿Se va a rendir frente al Rey de Reyes y Señor de Señores? Todas las personas necesitan la autoridad y la dirección de Dios en su vida. Y tú también lo necesitas.
la autoridad y la dirección de Dios en tu vida. Una vida sin autoridad de Dios es una vida sin dirección. ¿Está tu vida sin dirección? Hoy necesitas someterte a la autoridad de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú bendigas siempre tu palabra. Y tu palabra nos enseña que nosotros debemos respetar la autoridad establecida. Y tu palabra nos enseña, Señor, que cuando no hay autoridades, las sociedades, las vidas, las familias se hacen vulnerables. Pero a veces no entendemos la autoridad porque nosotros mismos no nos hemos sometido a ti, que eres la máxima autoridad. No te hemos dado nuestras vidas a ti, no hemos reconocido tu autoridad de Todopoderoso, no hemos reconocido tu obra salvadora. Por tanto, Señor, no nos hemos sometido a tu autoridad. Pero hoy venimos delante de ti para reconocer por tu palabra que tú eres la autoridad, Señor. Y que tú aprecias el orden. Y que tú aprecias que las cosas anden en orden, Señor. Porque has establecido la autoridad para que restringe el pecado. Tú mismo eres la autoridad por sobre nosotros. Oramos el día de hoy en el nombre de Jesús. Mientras están orando, hermanos, yo quiero preguntar si hay alguien en este día que quiere entregarle su vida al Señor Jesús. No sé, pero si el Señor ha tocado tu corazón, tal vez hay asuntos de autoridad en tu vida, tal vez tienes problemas con la autoridad, tal vez, no sé, tal vez andas, no como dice la palabra del Señor, no sé. Pero si el día de hoy quieres arreglar con la autoridad de tu vida, entregarle tu vida al Señor, yo te invito en el nombre del Señor que levantes tu mano. Hay alguien que no conoce al Señor el día de hoy y quiere someter su vida a la autoridad de autoridades, le invito a que levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor? Levante su mano, no tenga temor. ¿Hay alguien? Amén. Pero si no hay, también quiero que la congregación ore en este momento. Y que tal vez en su vida tiene conflicto con la autoridad. Tal vez hay conflicto con la autoridad del esposo. Tal vez no respeta la autoridad del esposo. Tal vez hay conflicto con la autoridad del papá, de la mamá. O en el trabajo. O con la misma autoridad establecida. Tal vez tiene ciertas cosas. Pero la palabra enseña que tenemos que respetar la autoridad y someternos. Eso es lo que hace un creyente, un verdadero hijo de Dios. Respeta la autoridad y entonces nuestra vida tendrá dirección. Así que vamos a orar. En su lugar usted puede orar. Padre bueno, Señor, te bendecimos el día de hoy. Y a veces, Señor, tenemos dificultades en acatar la autoridad y te pedimos perdón porque a veces no hacemos como tú quieres. Pero queremos orar también, Señor, por cada uno, para que podamos rendirnos, Señor, ante ti y ante todas las personas que significan autoridad para nosotros. Y queremos orar también por la nación, Señor, para que haga, Señor, que todos entiendan que es importante tener autoridad, Señor, para evitar la vulnerabilidad. Y además, Señor, para que tú te glorifiques, porque la autoridad has puesto para restringir el pecado. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Bendice nuestra nación, bendice el país, bendice cada familia, Señor. Oramos por el gobierno, Señor, oramos por el presidente de la nación, oramos, Señor, por todos aquellos que están en autoridad y en eminencia, no solamente en la nación, sino en los estados, en los condados, en las ciudades. Señor, que tú los uses como ministros tuyos para ministrar, Señor, lo que es correcto, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie. Y voy a animarle que esta semana, si usted trabaja bajo alguien, yo sé que todos están bajo autoridad, ya sea su papá, ya sea su mamá, su jefe en su trabajo, con quien usted trabaje, esta semana muéstrele apreciación de que usted respeta su autoridad. Llévele alguito, no sé, un dulce, no sé, algo. O dígale sencillamente una palabra. ¿Sabes qué? Yo aprecio tu liderazgo, aprecio que la forma en que haces las cosas. ¿Sabes qué? Yo respeto. La palabra me enseña a respetar y yo respeto tu autoridad. Tal vez has entendido mal, pero yo respeto. Y ore por él o por ella, ore. Y dígale, he orado por ti. Y me gustaría que te vaya bien porque la palabra dice así, que debemos respetar la autoridad. Amén.